Ministerio de Minas y Energía o Centro Experimental del Ignorante Progresismo. Soy William Rojas, director del Movimiento Identitario de Colombia, así como analista político y de prensa y presidente de la Mesa Técnica de Comercio Formal Industrial. Escándalo mayúsculo se ha venido presentando una vez más con la ineficiente e inexperta ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien salió ante el Foro Económico Mundial en Davos, el centro donde llegan los principales líderes políticos, comerciales e industriales del mundo, a decir que en Colombia no se darán más contratos de exploración petrolera. El escándalo es peor aún porque con base a estas declaraciones, la ministra presentó un informe, un supuesto informe base o sustento de sus afirmaciones, que a final de cuentas resultó siendo muy controvertido porque primero, las personas que aparecen mencionadas en el documento como firmantes del mismo no estuvieron en la construcción de dicho documento, y hablo específicamente por la viceministra Ruiz, quien mencionó que ella no tenía conocimiento alguno de este documento, o por lo menos la elaboración de este documento. Peor aún es que el documento, como lo dice la viceministra o ex viceministra, quien ya renunció hace ya varios días, menciona que tiene problemas técnicos, económicos, metodológicos y, para acabarla de completar, ni siquiera referencias bibliográficas. Ojo a esto, señores, delicado, porque ¿cómo es posible que toda una ministra, la jefe de la política mineroenergética de Colombia, no presente documentación fehaciente, señores? El asunto es que este documento denominado Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para la Transición Energética menciona que existe una probabilidad de aportar, según los actuales contratos, que son 273 en ejecución, hasta 2.033 millones de barriles de petróleo, y que hay un gas potencial cercanos a los 3.028 gigapiés. El asunto radica, y como lo han señalado muchos expertos, es riesgoso hacer cuentas con recursos contingentes y prospectivos. Cuando hablamos de recursos contingentes, hacemos referencia a aquellos recursos que no son comercialmente viables por algunas fallas técnicas, algunas fallas económicas y demás. Y cuando hablamos de recursos prospectivos, hacemos referencia a aquellos que ni siquiera se han descubierto. También hay una diferenciación entre explotación y exploración. Cuando hablamos de exploración, significa aquella acción de examinar, reconocer, recavar, buscar o registrar lo que sea necesario en este caso para encontrar yacimientos de gas y de petróleo. Y explotación, ojo a este otro concepto, hace referencia al proceso ya de buscarle aprovechamiento a donde haya petróleo y gas en el territorio colombiano. Cuando se dice de que no va a haber más exploración, significa que estamos cerrando la puerta a encontrar y recabar información que permita saber si existen más yacimientos, para así poder diseñar toda la política energética del país. A raíz de toda esta serie de controversias generadas, la ministra Irene Vélez tuvo que salir a dar unas explicaciones que realmente generan más dudas que respuestas. Y hoy salió a afirmar, a decir que hasta dentro de un año se podría revisar o no la decisión de si se conceden más contratos de exploración. Yo me pregunto, ministra, al fin, que sí o no, su indecisión, su inexperiencia nos está llevando a un abismo gigante. Y es que, damas y caballeros, de la industria del petróleo salen otra serie de derivados muy importantes en bienes y servicios o productos de nuestra vida diaria: dotaciones, calzado, productos químicos, metalurgia, toda una serie de cosas que dependemos de allí, y estamos realmente ante una serie de incertidumbres. La ciudadanía, los dirigentes, los inversionistas, el futuro
tanto de la soberanía energética de Colombia como el futuro económico, en este momento está tambaleando. ¿Qué me preocupa? Y esto ya es el análisis que procedo a realizar. Si bien es cierto el documento que generó la controversia no es un informe de reservas, porque ese informe lo tiene que presentar es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien es la entidad competente para ello. Por lo tanto, lo que presentaron, como bien lo dice la ministra, fue apenas un inventario de contratos ya firmados. Yo me pregunto entonces con qué criterio la ministra Irene Vélez sale a decir ante el Foro Económico Mundial en Davos, donde están los principales líderes del mundo, a decir de que en Colombia ya no se van a conceder más contratos de exploración, cuando el documento base, el documento soporte que ella tenía para dar esa afirmación, realmente es hasta ahora un inventario y no un informe de reservas. O sea, es decir, con qué irresponsabilidad se hablan de documentos y de demostración científica si lo que tienen en la mano ni siquiera es una comprobación de lo que están hablando. Segundo, es importante señalar, como dice la ministra, que quien tiene la política mineroenergética y quien debe diseñar todo esto realmente es el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, que ella simplemente está haciendo caso. Y es que ese es el punto. En vez de nosotros criticar a la ministra, empecemos a reprocharle realmente al más irresponsable de todos, que es Gustavo Petro. Damas y caballeros, estamos ante una incertidumbre total. Y como siempre, el adulto responsable, el ministro que primero estudia, evalúa antes de abrir la boca, y me refiero al doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda, pues ya salió a desmentir las burradas de la ministra Irene Vélez, puesto que ya mencionó de que aún no se ha tomado una decisión con respecto a los nuevos contratos de exploración y que esa decisión solo se puede tomar siempre y cuando se hagan los estudios respectivos y con los informes necesarios, incluyendo el informe de las reservas que debe presentar la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Señora ministra, un consejo muy grande. Tome atenta nota de lo que dice el ministro de Hacienda, estudie, evalúe, cierre un poquito la boca y primero analice si realmente es usted o no apta para ese cargo, o mejor aún, hágale un favor a la ciudadanía, al digno pueblo trabajador colombiano, y hágase un favor usted misma, renuncie, hágase a un lado y deje que personas experimentadas, que personas de pronto no tan jóvenes o que por lo menos sepan esperar, estudiar, analizar antes de abrir la boca, hagan ese trabajo. Por favor, no nos meta más en la incertidumbre que tenemos. Al señor Gustavo Petro, su obsesión con el cambio climático, que es una realidad porque aquí no se niega, se requiere realizar una transición, no unos cambios abruptos. Deje de hacerle el juego a los más poderosos del mundo que no quieren que países en vías de desarrollo como Colombia empiecen o inicien su proceso hacia una gran potencia. Porque aunque ustedes no lo crean, ya los grandes países mundiales han dicho de que efectivamente van a iniciar su transición, pero que esto es una transición pensada, incluso mucho más allá del 2050 y 2060. Entonces, por lo tanto, ellos están organizando y están cuidando sus reservas porque sabe que el mundo va a continuar una demanda aún en un proceso de transición. Entonces, por lo tanto, Gustavo Petro deje de hacerle el juego a los amos del mundo, a aquellos que no quieren ver a Colombia progresar, que no quieren ver que realmente somos un país fuerte, sino antes bien un país débil, un país con hambre y un país que va a terminar importando de Venezuela, porque eso sí se los digo, de Venezuela terminaremos importando lo mínimo de requerimiento para nuestro abastecimiento energético.
Dejemos la responsabilidad.